Bienvenidos al canal de Emisarios Unidos da Luz. Si te gusta esta historia de experiencia cercana a la muerte, considera darle un me gusta y suscribirte al canal. Ahora, comencemos con la historia. Cuando la gente sugiere que mi EGM podría haber sido solo un sueño vívido, les digo que inicialmente pensé lo mismo. La experiencia fue tan intensa y extraordinariamente aterradora que superó con creces el nivel de miedo que he encontrado en mis pesadillas más aterradoras, y solo por esta razón, no me apresuré a descartarla como imaginaria. Si fue o no un sueño no es central en mi decisión de compartir esta historia con usted, el oyente, sino más bien, es el impacto profundamente transformador que la EGM ha tenido en mi vida lo que me obliga a hacerlo. Estaba teniendo una mañana normal, soñando el día de mi EGM, cuando de repente, sin previo aviso, el sueño cambió y me encontré en un lugar oscuro. En la oscuridad, comencé a escuchar los gritos de una multitud de personas, mientras que llamas imponentes me rodeaban. Como simple testigo del tormento de aquellas almas afligidas en ese reino de acoso y tortura, sabía que no estaba muerto, sino que estaba recibiendo una advertencia para compartir con los demás. Mientras vagaba por el reino de los condenados, las almas oprimidas consignadas al inframundo corrían hacia mí, ansiosas de compartir sus historias de por qué y cómo terminaron en ese lugar, en su deseo de advertir a la humanidad. Los escollos de los hábitos o las debilidades de carácter sobre las que querían advertir a la humanidad dependían del patrón de su existencia durante su vida en la tierra. Conocí a personas que la mayoría de nosotros consideraríamos personas exitosas durante sus vidas en las secciones del infierno en las que se internaba a las personas culpables del mismo pecado condenatorio. En uno de esos lugares, hablé con personas a las que la sociedad categorizaba como buenas personas, pero que no vivían una vida de oración. Aunque las llamas solo llegaban hasta la cintura en esa región del inframundo, las almas enclaustradas en esa región aún experimentaban una tortura agonizante mientras las llamas desgarraban su carne repetidamente. Mientras exploraba las regiones inferiores del abismo donde las llamas se elevaban sobre mí, me detuvo un alma que me explicó que era un granjero que tuvo muchos esclavos durante su vida, lo que reveló que estaba en una sección del infierno que estaba dedicada a personas que eran descaradamente racistas con los demás. Mientras observaba las almas en las profundidades del abismo, noté que entre los muchos propietarios de plantaciones había algunos que habían sido líderes destacados del movimiento Black Power. Cariño, dile a la gente que el color no importa. Desperdicié toda mi vida usando el canto de la supremacía blanca para mi beneficio, explicó el alma. Gracias. Lo haré, respondí antes de continuar con mi exploración. Entonces me topé con una mazmorra en los recovecos más profundos del infierno, llena de hombres que alguna vez habían sido ricos directores ejecutivos, magnates de negocios, comerciantes y otros individuos ricos, aquellos que habían perseguido el dinero toda su vida. Esas almas me explicaron que habían sido hombres de negocios ricos, amorales y sin empatía hacia los demás, priorizando el dinero y las posesiones materiales por encima de todo. El día de su juicio ante Dios, trataron de impresionarlo regateando con sus elogios, llamando la atención sobre las familias ilustres a las que pertenecían, las empresas que poseían y la riqueza que amasaban. No me importa nada de eso. Vete, nunca te conocí, les decía Dios cada vez, a pesar de sus esfuerzos por convencerlo. El dinero no importa porque no puedes regatear para salir de este lugar y los ricos son juzgados de la misma manera que los pobres, advirtió un alma. Tomándome en serio su mensaje, agradecí a esas almas antes de continuar. Mientras exploraba las diversas regiones del reino de la perdición, me encontré con una sección poblada por aquellos que, durante sus vidas, encontraron difícil perdonar a los demás. En esa zona, los condenados me dijeron que su incapacidad para perdonar era la razón de su condena, y me advirtieron de los peligros de guardar rencor. Agradecí a esas almas antes de entrar en una región donde me encontré con celebridades y personajes históricos. Dentro de esa región, un alma rodeada por un muro de llamas llamó mi atención. Al acercarme a ella, pude ver, incluso a través de la penumbra que lo invadía, que era el alma del hombre que una vez fue conocido como John Lennon. En su sufrimiento, maldijo y denunció a Dios, revelando lo enojado que realmente era. En un ataque de ira, culpó a Dios por su situación y lo acusó de condenar injustamente a las almas a la tortura eterna sin darles la advertencia adecuada. Me explicó que la parte del infierno en la que estaba encarcelado era la región donde estaban confinados los músicos de Hollywood. Al mirar alrededor de esa sección del infierno, reconocí a otras estrellas famosas de Hollywood, una de las cuales era Michael Jackson. Mi corazón se hundió al ver la expresión angustiada en el rostro de un hombre que parecía tener unos 50 años. Michael no me dijo nada, pero su expresión de dolor me hizo darme cuenta de que estaba sumido en una profunda agonía, desesperación y remordimiento por su pasado.
Aunque me compadecía de su situación y de la de los otros músicos famosos que se encontraban en esa parte del abismo, no podía hacer nada para ayudarlos. Parecía que el infierno era el precio que debían pagar quienes vendían su alma al diablo a cambio de fama y fortuna. Justo cuando pensaba que ya había visto todo lo que había que ver, después de abandonar el secuestro del Hades dedicado a los músicos famosos, entré en una región en la que una abertura muy amplia en el suelo me llamó la atención. Cuando miré hacia el interior del pozo, pude oír los gemidos de la horda de almas atrapadas en su interior, algunas de las cuales se aferraban a la empinada escarpadura. Vi cómo numerosas almas angustiadas intentaban salir del profundo abismo, la mayoría de las cuales no lo consiguieron y las que lograron escapar del pozo fueron rápidamente arrojadas de nuevo al interior por los demonios. Desde el borde de la abertura, miré hacia el abismo y noté que en sus profundidades había una plataforma que formaba una gran área de tierra. En el medio de esa plataforma, noté un agujero más pequeño y pude ver cómo el abismo continuaba hacia abajo desde esa abertura. Estaba observando a la gente que intentaba salir de esa parte del abismo cuando noté que un hombre estaba de pie al pie de él, observando a los que subían. El hombre se dio cuenta de que lo estaba mirando y, cuando me miró, vi que el hombre era, de hecho, Adolfo Hitler. Al verlo, se me ocurrió que la trinchera, la plataforma y esa zona del infierno estaban dedicadas a dictadores y líderes malvados. Cuando Adolfo me miró, no dijo una palabra, sino que me miró con su actitud severa característica. Luego se alejó de mí para reanudar su vigilancia, sin hacer ningún intento de ayudarlos de ninguna manera. Fue entonces cuando comencé a buscar una salida del infierno. Mientras buscaba una salida, los últimos en entrar cayeron desde arriba en masa. De repente, me encontré no en el infierno, sino en una gran habitación blanca que reconocí como la sala del juicio. En ese vestíbulo entre los reinos, noté una abertura en el techo por donde brillaba la luz del cielo, y una abertura en el suelo de la que salían llamas. Observé que mientras la abertura del techo se reducía en diámetro, la del suelo se ensanchaba, lo que me hizo darme cuenta de que, aunque menos almas llegaban al cielo, cada vez había más almas condenadas al infierno. En el momento de mi epifanía, me desperté petrificada por lo que acababa de experimentar. Mi experiencia no solo me impulsó a vivir mi vida con más propósito y oración, sino que también me llevó a orar regularmente a Jesús y a Dios para que me ayudaran a purificar mi corazón y poder ascender algún día al cielo.